El día de hoy nos acompaña Mariana Lizárraga, estudiante de Relaciones Internacionales en la UTLA. Está con nosotros Amado, Raimundo, Marta. Yo soy Jacqueline y esto es Cuestionario. Bienvenidos. En la actualidad los flujos migratorios, como sabemos, afectan los procesos sociales no únicamente en nuestro país, sino alrededor del mundo. Dependiendo del contexto, estos flujos migratorios cambian las condiciones de vida de diferentes personas y bueno, en México es un tema de actualidad que genera mucho debate y controversia. Quisiera saber la postura de todos ustedes, amigas y amigos, con respecto no únicamente al tema nacional, sino también a las fronteras que tenemos en el sur y cómo es que esto repercute también en la migración hacia los Estados Unidos. Bueno, primero que nada es importante mantener algo presente cuando se está hablando de migración. Nosotros muchas veces nos referimos a los ilegales, indocumentados, sobre todo en el caso de migraciones México, Estados Unidos y Centroamérica, América del Norte. Cabe destacar que el migrante es ilegal en el país receptor, puesto que no es ilegal en el país receptor, puesto que no cuenta con documentos, y el migrante es indocumentado en el país de origen. Ya partiendo de esto también podemos ver que a lo largo de la historia, bueno, yo de lo que sé es de la frontera América del Norte, entonces podemos ver que a lo largo de la historia han existido cierto tipo de lo que son conocidos por los analistas como oleadas en cuanto a la migración. No sé si ya los han escuchado anteriormente. Se deben a programa Bracero durante la crisis de los 30, que fue la primera oleada, luego fue la del programa Bracero que duró 20 años. Y así sucesivamente han habido ciertos sucesos que han aumentado el flujo migratorio o que lo han reducido. Actualmente se supone que nos encontramos en una época que es conocida como migración cero, y yo de migración cero no le veo mucho. Pero también hay ciertos puntos que son importantes de analizar. La frontera Estados Unidos-México y Estados Unidos-Canadá, como sabemos, ha vivido cierto tipo de momentos que la han vuelto más crítica. Tales son los atentados del 11 de septiembre, en la que Estados Unidos, a partir de este paradigma, volvió de la seguridad nacional, de la seguridad de su ciudadanía, el ente principal y para lo que habría que poner toda la atención. Entonces, a partir de esto, nace, por ejemplo, el Departamento de Seguridad Interior, el Department of Homeland Security, y a partir de esto también vemos que se divide en oficinas. Nace el TSA, que es la de los aviones, donde están los zapatos ahora. Está CBP, que es Customs and Border Patrol, que es la que se encarga de, conocido muchas veces, en la frontera. Y con la parte de Canadá, ahora con esta nueva política de flujo de migrantes, comenzamos a ver que también ya está llamando la atención al Congreso mantener bajo control la frontera Estados Unidos-Canadá, porque varios analistas dicen que el mayor flujo migratorio hacia Estados Unidos, en este caso, es verdaderamente Canadá-Estados Unidos, solamente que ellos no presentan tantas dificultades. Ese es un buen punto, pero, creo que también es importante recalcar cuál es el papel de México, ¿no? en este juego, ¿no? La verdad es que México es un país de transición, de tránsito. Las personas de los países centroamericanos cruzan México no con la idea de quedarse aquí, simplemente para llegar a Estados Unidos. Aquí el problema es que México no está velando por los derechos humanos de estos migrantes y nos encontramos siempre, ya sea con fosas de cadáveres, de gente que está migrando, nos encontramos a estas personas en trata de personas o trata de blancas. Tenemos muchas fallas como país para poder recibir a estos migrantes y hacerlos llegar a su destino, que finalmente México no es su destino. ¿Cuál es el papel de que México está jugando ahorita para ustedes? ¿Es relevante en este punto que dice Mariana de migración cero? Recalcas un punto importante. Recordando la red consular que tiene México en Estados Unidos, estamos hablando de 51 consulados de atención a los connacionales que están en ese país. Yo creo que en parte sí, México no ha sido un velador de los derechos humanos de estos migrantes, pero al mismo tiempo es un dato difícil, dado que también entra de manera ilegal a nuestro país. No puedes tener un control de cuántas personas entran y cuántas personas están circulando a tu país, aunque no sea destino. Yo creo que también la red consular que han hecho países como Guatemala, Nicaragua, Belice y El Salvador, que son los que más migrantes están llevando
más población está saliendo de su país, pues no ha sido la correcta tampoco y no han abogado por los derechos de sus connacionales dentro de nuestro país. Si bien van hacia Estados Unidos, no ha habido un acto como el mexicano para protegerlos como se ha hecho en Estados Unidos con los 51 consulados. ¿Pero de quién es este acto de protección? ¿De Estados Unidos o de la Secretaría de Relaciones Exteriores? Bueno, primero yo creo que un punto importante que no le damos mucha importancia cuando hablamos de migración es el doble discurso que manejamos en México. Por un lado, que es muy importante para nosotros cómo se trata a los mexicanos una vez que cruzan, pero entonces cómo nosotros tratamos, yo creo que son peores las condiciones en las que se tratan a los centroamericanos en México que las condiciones en las que se tratan a los mexicanos en Estados Unidos, y no estoy diciendo que sean las mejores condiciones, no, para nada, pero sí es un doble discurso, es una doble moral que muchas veces nosotros queremos hacer a un lado y queremos como que tapar porque obviamente pues no nos gusta hablar de este tema. Y por otro lado le quería preguntar a Mariana, para que pues se sepa un poquito más las personas que nos ven, cuáles son las características de esta como etapa o esta como oleada de migración cero. O sea, se refiere a que ha disminuido o que tal vez de toda la historia es como la etapa más donde hay menos tránsito, ajá, o a qué se debe. Bueno, antes de que conteste Mariana la pregunta, yo sí difiero un poco con la responsabilidad a quién le vamos a adjudicar las violaciones a derechos humanos de migrantes en México, específicamente centroamericano. Mencionaba los consulados, la responsabilidad y el alcance que estos tienen en nuestro país. Si bien México tiene una red consular, que es la más grande hasta donde yo tengo entendido del mundo, en Estados Unidos, tampoco creo que debemos de cargarle la mano totalmente a los estados centroamericanos sobre una protección consular en México, que si bien es parte de, nosotros tendríamos como Estado la obligación de garantizar los derechos humanos, no únicamente a los mexicanos tal cual, sino también a todo aquel, porque está en la Constitución, a todo aquel que transite en nuestro país. Entonces, sí existen violaciones de derechos humanos, lo comentamos, las violaciones de derechos humanos para migrantes en México tienden a ser inclusive peores a las que se viven en los Estados Unidos, porque aquí se enfrentan a problemas sociales muy fuertes, como son el crimen organizado, entiéndase una ramificación, el narcotráfico, la delincuencia organizada, como habíamos mencionado, ¿no? También, inclusive, además de todas estas situaciones sociales y problemáticas, las condiciones paupérrimas en las que viven son, bueno, todos los conocemos, son verdaderamente lamentables, ¿no? Entonces, ahí yo creo que sí tendría que ser una responsabilidad compartida, ¿no? Tanto, o sea, no únicamente de los estados, de los migrantes, ¿no? Que salen aquí a México, sino también del propio Estado mexicano para garantizar estos derechos, que si bien no se les puede garantizar ni siquiera a los mexicanos, como vemos hoy en día, se tiene que hacer un esfuerzo, o al menos en el discurso, velar más por estos derechos, no nada más quedarlo como un hecho social o un fenómeno social que está afectando a un sector de cierta sociedad, de una población, sino también tenemos que atender las necesidades de los migrantes centroamericanos, así como también de nuestros connacionales en los Estados Unidos. ¿De qué queda de los dos? Nada más, el punto es central. Cuando fue la mayor oleada de mexicanos en Estados Unidos fue de los 70s a los 90s, cuando era el tiempo de los braceros. En esa época las violaciones a los derechos humanos a los mexicanos no había estadísticas, pero eran constantes. Igual que en México no hay estadística de las violaciones a nicaragüenses, a salvadoreños o a guatemaltecos. No hay una estadística de cuántas violaciones a derechos humanos hay sobre ellos. ¿Qué pasó? El discurso de México yo no encuentro el doble discurso de México, dado que hizo una acción para ese discurso, que fue la red consular más grande del mundo en otro país, es decir, 51 consulados más una embajada. Entonces estamos hablando de que el discurso de México no se quedó aislado es que están violando los derechos humanos de mis connacionales, pero tengo que hacer algo yo, porque al final de cuentas sigue siendo mi responsabilidad, siguen siendo mexicanos y es mía. Yo estoy de acuerdo contigo, Ray, en todos los aspectos de que México tiene que mantener y garantizar los derechos humanos de cualquier ser humano que esté dentro de nuestro país. Pero dado que hay en Estados Unidos no se pasaba esto, México actuó. Y yo lo que digo es que un poco también le carga mucho la mano al gobierno mexicano, cuando el gobierno nicaragüense, el salvadoreño y el guatemalteco también han hecho un olvido de los connacionales que transitan sobre nuestro país y los dejan muchas veces a su suerte. Digo, tú y yo sabemos, y los que hemos estado en la frontera sur, la frontera es muy endeble, o sea, pasas como si nada, el mexicano puede pasar sin problemas, el guatemalteco puede pasar sin problemas. Entonces tenemos un problema ahí de seguridad nacional que no significa poner límites más fuertes, sino dar atención al que está entrando a nuestro país. Yo creo que más que seguridad nacional,
lo hemos visto al menos este semestre, no estamos hablando ya de qué es lo que va a pasar con México. Yo creo que estamos hablando de qué va a pasar con esos individuos. O sea, a final de cuentas, sean mexicanos o no sean mexicanos, o sean mi responsabilidad o no lo sean, tengo que velar por los derechos humanos. Está en la Constitución y evidentemente tengo que realizar acciones con los otros estados que están siendo expulsores también. Entonces yo creo que no se tiene que quedar en un bueno, yo hice en Estados Unidos y a ver, me voy a esperar a que Guatemala, El Salvador, Honduras hagan algo en México, a ver si pueden desplegar una red de consulados así. Yo no creo que se deba a eso, yo creo que tenemos que trabajar un poquito más en el sistema de justicia y en esta protección de los derechos humanos de todos, tanto de los mexicanos como de los migrantes. Y ahora sí te paso el micrófono, Mariana, para que contestes la pregunta de ¿qué es migración cero? Bueno, se conoce como migración cero al fenómeno bajo el cual ha habido una disminución muy grande en relación a las migraciones que se habían visto anteriores a las 4 oleadas, durante las 4 oleadas de la migración. Esto se debe a una serie de factores diversos, entre ellos destacan las políticas restrictivas, como por ejemplo la ley SB 70 de Arizona, la cual establece que una persona, o sea, la policía de Estados Unidos ya tiene la libertad de detener a alguien que eres papeles únicamente para conocer. Y también la crisis del 2008 es muy importante. O sea, hay una serie de factores, sobre todo la parte de la frontera. México ni siquiera cuenta con una cifra de cuántas personas cruzan la frontera, tanto la frontera sur y la frontera norte, tampoco existe una cifra. Pero ahora, eso que mencionas es muy gracioso, porque entonces sí te das cuenta cómo funciona. Porque para México la relación más importante que tiene es Estados Unidos, y es tan importante que tenemos una barda ahí medio rara, pero hay una barda y está cuidada y está protegida, y del otro lado también hay respuesta, está la Border Patrol y todo esto. Pero en el sur no hay nada, en el sur nada más llegas, te pasas y órale, ¿no? Bienvenido. Más fácil. Desafortunadamente la migración ilegal de Centroamérica con respecto a México representa algo importante en la economía del sur de México. Por ejemplo, en Chiapas, no recuerdo cómo se llaman estas zonas, pero es bajo las cuales, por ejemplo, hay una red de prostitución muy grande. O sea, de personas que van, no sé, pasa por mi caso de una hondureña, sube y va bajando, ponte que baja una vez a la semana, a ver con su familia y regresa a seguir estando con su servidor. O sea, es un tema que yo creo que sí coincide con la responsabilidad compartida, puesto que tanto el país receptor como el país emisor de migrantes tienen que hacer un esfuerzo conjunto para poder reducir ese tipo de conflictos. En el caso de Estados Unidos-Canadá está el Smart Border Patrol, está el Smart Border Patrol Act, y en el de México-Estados Unidos está el US-Mexico Partnership. O sea, como que es muy importante el hecho de que ambos gobiernos reconozcan que hay un problema y no tanto intentar cortar el flujo de migrantes de golpe como lo que estamos viendo ahorita en la campaña electoral del Partido Republicano. Y al final es imposible también, aparte. Aparte de que es imposible, sino que es el hecho de reconocer el problema e intentar atacar los problemas que están causando que las personas, o sea, los migrantes estén huyendo de su país por un motivo, llámese crimen organizado, falta de oportunidades laborales. Creo que podemos quedarnos con esta última reflexión de Mariana. La verdad es que cerró bastante bien el tema. Nuestras opiniones ya las conocen, nuestras posturas las hemos dado cada uno de los programas. Muchas gracias por acompañarnos, Mariana, de verdad fue un tema muy interesante. Ojalá podamos hablar luego de Europa también. Estaría muy